el proyecto Magenta, ¿sí? Proyecto Magenta, Magenta es el acrónimo de Mapa de la Accionabilidad Tumoral, Genómica Tumoral Argentina, perdón. Es un proyecto que se desarrolló principalmente en el hospital con la colaboración de un instituto CONICET de La Plata, que es el INVICE. También participó el INTIB, que bueno, es también parte del hospital, o está vinculado al hospital, que es nuestra unidad ejecutora de CONICET. También es tripartito, digamos, CONICET, Instituto Universitario y Hospital Italiano. Y, digamos, también de alguna forma participó la agencia de Ciencia y Técnica a través de FONARSEC, dado que el subsidio con el que hicimos el trabajo provenía de ahí. Bueno, ¿qué es Magenta? Magenta es un proyecto de medicina de precisión en oncología. Se formó un consorcio asociativo público-privado. El CONICET, digamos, la parte pública sería la pata de CONICET del INVICE de La Plata, y la parte privada sería el Hospital Italiano, ¿sí? Bueno, lo interesante es que es un proyecto que fue transversal a distintos servicios y sectores del hospital, algo que por ahí no es tan frecuente, pero cada vez se ve más interacción entre los diferentes sectores y servicios, porque ya las áreas de conocimiento se empiezan a solapar un poco. Bueno, un poquito para poner en contexto lo que es el cáncer en Argentina. Los datos de Globocan 2018 son estos. Hay 217 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia, ¿sí? Casi 130.000 casos nuevos cada año en toda la Argentina y casi 70.000 muertes por año, ¿sí? Acá vemos un poco en el gráfico de torta la distribución, donde lideran cáncer de mama, colorectal, próstata. No soy yo. No me da. No me da. Lo tenemos. Perdón. Ahí está, ¿no? ¿Se escucha? Doc, no se lo escucha. Tiene que reactivar el audio. No sé, me silenciaron a mí, creo, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ahí reactivamos. Ahí está. En Argentina, bueno, ya comenté lo del cáncer, creo que quedamos en el gráfico de torta. Se estima para el año 2030, o sea, en 10 años, que no falta tanto, un incremento de casi el 70% en el número de casos por año. Un poco porque también se piensa que la esperanza de vida o la expectativa de vida será mayor, y eso también hace que haya más chances de que aparezca alguna enfermedad neoplásica, pero también por la creciente incidencia de cáncer que se está viendo también a temprana edad. Bueno, un poco para hablar de medicina de precisión. Medicina de precisión es un nuevo abordaje, ¿sí?, de la atención médica, que está, digamos, queriendo sacar ese abordaje, digamos, que agrupaba anteriormente todos los tumores y los trataba de la misma forma. Hoy, digamos, por medio de diferentes biomarcadores, algunos pueden ser estudiando el genoma, como vamos a ver en este proyecto, pero también puede haber otros tipos de biomarcadores. Lo que se trata es de buscar y refinar y subclasificar estas enfermedades para poder brindarle al paciente la terapia adecuada, digamos, que tenga la mayor eficacia y la menor toxicidad, ¿sí? Porque ya se empezó a ver que ese esquema antiguo de lo que se llama en inglés one size fits all, o sea, que
todo le entra a lo mismo, digamos, los enfoques de poliquimioterapia, súper tóxicos y demás, se veía que muchos tumores no respondían, no eran eficaces y después se fueron desarrollando drogas específicas, ¿sí? Ahora lo voy a comentar. Esto es un poco como nosotros, yo soy patólogo, ¿sí? Cómo clasificábamos desde la anatomía patológica previamente en los años, bueno, en los 80 yo no existía, pero bueno, cómo se hacía. Se diagnosticaba simplemente cáncer de mama, cáncer de pulmón, etc. En la década del 90 y la década del 2000, con la inmunohistoquímica se logró refinar y ya, bueno, el cáncer de mama se podía diferenciar si expresaba receptores hormonales, si expresaba HER2 y demás, y eso también estaba vinculado al pronóstico y a terapias específicas, o en el cáncer de pulmón, por ejemplo, la división en lo que son diferentes subtipos histológicos. Eso ayudó mucho a enfocar un poco los tratamientos, pero bueno, con, digamos, el desarrollo de técnicas moleculares se ha podido refinar aún mucho más y hoy se pueden saber cuáles son digamos, las alteraciones a nivel genómico que están un poco conduciendo a ese cáncer, ¿sí? Y acá podemos ver en esta otra imagen cómo las terapias dirigidas, por terapias dirigidas entendemos aquellas drogas o moléculas que tienen un blanco molecular, ¿sí? O sea, es decir, están dirigidas hacia ciertos genes alterados o a ciertas variantes anormales, ¿sí? De proteínas y demás. Cómo fueron incrementando en número las drogas aprobadas por FDA cuanto a terapias dirigidas. En el 2008, como ven, eran 5, en el 2018 ya tenemos 151 y en estos 2 últimos años se han aprobado muchas más. Esto también va de la mano de, digamos, la baja de los costos de secuenciación. Esto es un gráfico que lo van a encontrar en muchos lugares, que es el costo por genoma. ¿Cuánto costaba un genoma? Para hacer un genoma humano completo, en el año 2001, como podemos ver acá, costaba $100 millones con la tecnología de la época, ¿sí? En el año 2003, podemos ver acá, costaba algo menos, creo que esto es una escala logarítmica, acá estaríamos más o menos, supongo que en 50, 70 millones de dólares. En el año 2003 lo menciono porque es cuando se termina el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Y acá, este punto de inflexión, este quiebre muy importante, se da cuando empiezan a aparecer en el mercado los primeros secuenciadores NGS. En el 2007 es cuando nace Illumina y se empieza, digamos, a expandir lo que es Next Generation Sequencing. En el 2011 nace Ion Torrent y van bajando los precios cada vez más. Así que hoy en día un genoma completo lo podemos hacer por $1000, ¿sí? Eso hace que esta tecnología sea mucho más accesible desde el punto de vista asistencial, ¿sí? Es decir, a los pacientes uno se lo puede ofrecer. Por otra parte, cabe mencionar la gran prevalencia de mutaciones accionables en diferentes tipos tumorales. Eso, si se acuerdan, llamamos mutaciones accionables a aquellas que son blanco de las terapias dirigidas. Entonces, podemos ver que gran cantidad, por ejemplo, de melanomas, cáncer de tiroides, colorectal, endometrio, vemos que la mitad o quizás en algunos casos un poco más de la mitad podrían recibir estas terapias dirigidas porque tienen alguna alteración driver molecular, ¿sí? Bueno, esto es solamente para mostrar un ejemplo. Esto es un ejemplo viejo, porque las drogas son viejas, ¿sí? Pero se los quiero mostrar de todos modos. Acá tenemos, esto es EGFR, una proteína receptor de membrana, receptor de tirosinquinasa, y esto es HER2, ¿sí? Solo vamos a poner de ejemplo EGFR. EGFR está mutado en aproximadamente el 15 al 20% de los carcinomas de pulmón de células no pequeñas.
tiene EGFR, tiene un dominio extracelular, ¿sí? Un dominio transmembrana y después el dominio tirosinquinasa que está en la región citoplasmática, y las mutaciones se dan en el dominio acá, en esta región, en la región citoplasmática. Lo que hace es que EGFR se independiza del ligando y lo que hace es señalizar constantemente y quedar constitutivamente activo, y entonces se han desarrollado moléculas específicas, como por ejemplo esta se llama erlotinib, ¿sí? Que inhiben la activación constitutiva de ese EGFR mutado, ¿sí? Y lo que vemos es que en las curvas de sobrevida vemos que una mediana de sobrevida es de 13 meses versus 4,6 meses si se le da quimioterapia convencional, como se puede ver acá. Ustedes me dirán, bueno, 13 meses tampoco es mucho, pero bueno, lo que les comentaba antes, erlotinib es un inhibidor de EGFR de primera generación. Ya estamos hablando de inhibidores de tercera y de cuarta generación. Es decir, cada vez se van alargando más las sobrevidas, y además si usamos esta droga y tenemos resistencia, ya existen drogas para las mutaciones de resistencia. Lo que se está tratando de hacer con este enfoque es terminar, digamos, llevar el cáncer a ser considerado como si fuera una enfermedad crónica en los casos en los que se pueda, ¿sí? Bueno, esto un poco más de lo mismo, lo que venía hablando. Gran cantidad de las drogas, fíjense, 73% de las drogas que hoy en día se están desarrollando para el cáncer tienen que ver con, están basadas en alteraciones del ADN, es decir, son terapias dirigidas. Y realmente la industria farmacéutica está, digamos, invirtiendo muchísimo dinero. Por eso también es que las drogas cuestan muchísimo dinero, porque para poder sacar al mercado un solo producto, digamos, a lo mejor quedan en el camino miles, ¿sí? de pruebas o de productos que no son eficaces o que son eficaces pero son muy tóxicos y demás. Y bueno, un poco se da esto desde el research, digamos, o que muchas veces podemos encontrar artículos en la literatura de ensayos fase cero o en líneas celulares o incluso a veces en animales. Después es muy difícil llegar a la implementación clínica, ¿sí? Por eso es importante evaluar bien la utilidad, ¿sí? De lo que uno está queriendo buscar, validar bien la técnica, validarlo clínicamente, es decir, que después al paciente realmente le repercuta, y bueno, para posteriormente aplicarlo. Hay una serie de guías y consensos que uno tiene que ir siguiendo si quiere poner, digamos, en la práctica asistencial algún tipo de panel oncológico, ¿sí? Algo que también cabe mencionar que bueno, también nos termina motivando un poco para el proyecto Magenta, es que hay algo de sesgos en los estudios de gran escala, digamos, que estudian la parte genómica de los tumores, porque gran parte de ellos, si ustedes se fijan acá, estos gráficos de torta, lo que indican son la cantidad de estudios. Hay 2.500 estudios que fueron estudiados acá, valga la redundancia, disculpen. Más del 80% son pacientes con ancestría europea, ¿sí? No se sabe mucho del resto de las ancestrías. Y bueno, en Argentina ustedes saben que si bien hay una porción de la población que tiene ancestría europea, también hay una gran parte de población, digamos, autóctona nativa. Así que también nos pareció importante poder estudiar esto en población argentina, poder estudiar un poco
nuestra población y nuestra ancestría, ¿sí? Hay muchos proyectos de medicina de precisión en oncología en el mundo, acá solamente muestro algunos. Obviamente que la gran mayoría son de una escala monstruosa, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero bueno, uno trata de hacer lo que puede con lo que tiene y creo que es importante también poder mostrar los datos que nosotros tenemos que son interesantes. Bueno, ¿qué pasó entonces? Había una convocatoria de FONARSEC por un subsidio. Se accedió a un subsidio de 20 millones de pesos. En esa época era un poco más que lo que es ahora. El subsidio era una parte de FONARSEC y la contraparte repartido entre el consorcio público-privado. Y bueno, se desarrolló un proyecto cuyos objetivos eran los siguientes. Por un lado, la puesta a punto, validación y ofrecimiento como práctica asistencial, ¿sí?, de un panel de NGS con potencial, digamos, de accionabilidad. Y ahora les voy a mostrar el panel. Por otra parte, digamos, otro de los objetivos era generar un mapa de la accionabilidad genómica tumoral y ponerlo a la disposición, digamos, de la comunidad médica y científica. Por otra parte, realizar lo que les acabo de mencionar hace 2 diapositivas, un análisis de ancestría en pacientes con diagnóstico de tumores sólidos en nuestra población para determinar si hay asociación entre ciertas alteraciones moleculares y el origen étnico. El flujo de trabajo que se planteó fue este. Básicamente, el proyecto hacía base en el hospital italiano. Acá se seleccionaba el caso. Por un lado, los oncólogos se ocupaban de recabar datos clínicos y ya les voy a mostrar las bases de datos. Por otra parte, desde patología lo que hacíamos era revisión histológica y selección del material, extracción de ADN y ARN, secuenciación con un panel que ya les voy a mostrar, análisis de los datos genómicos y posteriormente integración. El INVICE, el Instituto CONICET de La Plata, lo que hacía era el estudio de ancestría porque ellos tienen una amplia trayectoria en ese tipo de estudios, así que eran, digamos, la pata de ancestría. Posteriormente se integran todos los datos y se procesan. Esto también fue todo un tema con el departamento de informática y posteriormente se pueden visualizar en una plataforma que ya les voy a mostrar. Bueno, en cuanto a secuenciación NGS, 3 palabritas. Next Generation Sequencing, sí, conocido como NGS, es secuenciación masiva paralela. Digamos, el concepto es que se secuencian múltiples fragmentos pequeños de ADN, luego se alinean, se mapean contra el genoma de referencia, que en este caso es el genoma humano, y tiene un menor costo que Sanger, que digamos que la secuenciación Sanger, que era la secuenciación de primera generación. Solo para nombrarlo, esto ya lo he mostrado en otras ocasiones, los abordajes más habituales en el estudio de ADN y de ARN son los siguientes. Uno puede estudiar el genoma completo, puede estudiar el exoma, que sería, digamos, las regiones codificantes, lo que se va a traducir a proteínas posteriormente, y también puede estudiar paneles de genes. La estrategia más costo efectiva en lo que es oncología hoy en día son los paneles de genes y bien orientados a, digamos, buscando genes específicos según la patología de interés. Y a nivel del ARN también es interesante porque si bien se puede estudiar el transcriptoma completo o la expresión génica dirigida, nosotros, y ahora se los voy a mostrar, elegimos un panel en el cual se pueden detectar fusiones génicas que son accionables. Es decir, las fusiones génicas, en este caso, forman, digamos, o producen proteínas quiméricas, las cuales, digamos, hay una unión exón-exón, y después eso, cuando se traduce, genera una proteína quimérica que tiene parte de una proteína y parte de la otra, y tienen actividad constitutiva y en general son blancos, algunos de ellos son blancos de terapias target. Entonces, nos
parecía bastante interesante. Esto es solamente para mostrarlo de una manera un poco más gráfica, cómo los paneles de genes terminan secuenciando solamente las regiones de interés y son estrategias mucho más costo efectivas, ¿sí? Y por último, bueno, este es el panel que nosotros utilizamos. Es un panel que evalúa 35 genes a nivel de ADN, evalúa hotspots, es decir, regiones donde habitualmente hay mutaciones recurrentes, ¿sí? Y bien conocidas. Evalúa número de copias en 19 genes, estos son los 19 genes. El número de copias en general evalúa amplificaciones, ¿sí? Es otro mecanismo de patogenicidad y evalúa funciones génicas en 23 genes, ¿sí? Que son estos que están acá. Y el valor es, bueno, por un lado, valor diagnóstico, valor pronóstico, valor predictivo, y esto es lo más importante, esto es lo que tiene que ver con la accionabilidad, ¿sí? En el cual nosotros ya estamos diagnosticando tumores que vamos a predecir respuesta a drogas. Y por otra parte, bueno, follow-up o seguimiento para poder ofrecer a los pacientes por ahí evaluación a través del tiempo. Y en este caso, por ahí la aplicabilidad es menor, pero también es importante porque hay pacientes que tienen un segundo primario y es importante por ahí caracterizar el tumor, si se trata de un segundo primario o se trata de una metástasis, o bien si un tumor que ha progresado ha adquirido cierta mutación o cierta resistencia y demás. Bueno, por parte del subsidio lo que se ha hecho es, entre otras cosas, incorporar tecnología al hospital italiano, ¿sí? Pasamos de tener este secuenciador, que lo teníamos desde el año 2015, 2015, a este otro, que es un secuenciador mucho más grande, si se fijan, tiene una capacidad más, bueno, esto en realidad es la capacidad del chip medio, ¿sí? Del chip intermedio. Este secuenciador tiene una capacidad más o menos unas 15 a 20 veces más grande que el secuenciador que teníamos antes. Y además sumamos un robot que prepara lo que es amplificación del templado, bueno, toda una serie de pasos técnicos. Algo importante a mencionar es la base de datos. ¿Sí? La base de datos se creó a partir de la herramienta REDCap, no sé si la han utilizado o no, es una herramienta que se utiliza mucho en investigación clínica para el armado de los CRFs. Realmente es muy buena, es una herramienta customizable, auditable, realmente lleva su tiempo ponerla a punto, pero luego la integración de los datos es mucho más fácil. Cada uno de los equipos involucrados tiene su formulario para cada uno de los pacientes, como lo pueden ver acá, estos son los pacientes y estos son cada uno de los formularios y cada uno va llenando, así que la verdad que la experiencia fue muy buena. El diseño estuvo a cargo de un poco el departamento de investigación y un poco el departamento de informática. Bueno, esto es simplemente para que vean cómo se visualiza esta base de datos. Después, desde el punto de vista operativo, la selección de los casos se hizo de forma retrospectiva, ya sea por anatomía patológica o por oncología. En anatomía patológica se hacía la revisión histológica de la selección del taco de parafina, así el material óptimo para poder secuenciar, y a partir de macrodisección se extraía ADN y ARN de forma manual, se cuantificaba por fluorimetría y se armaron las bibliotecas, o nosotros le decimos librerías, pero el verdadero nombre es bibliotecas de NGS, de forma manual. Posteriormente, a partir de las bibliotecas, se realizó PCR en emulsión en el robot este que yo les he mencionado, IonChef se llama,
en el cual se produce una amplificación clonal, digamos, en una PCR en emulsión. No me quiero meter en detalles técnicos, después cualquier cosa me preguntan. Y después se realizó secuenciación por semiconductor en Ion Torrent. Básicamente lo que hace Ion Torrent es traducir, digamos, lo que es un descenso del pH debido a una liberación de un protón que se da cuando se une, cuando se elonga la cadena así de ADN, lo traduce a un impulso eléctrico y de ese impulso eléctrico luego digamos, por una serie de algoritmos bioinformáticos se determina la secuencia de cada una de las lecturas. Imagínense que cada lectura es uno de estos pocillos, ¿sí? Esto negro es un pocillo. Acá hay una bolita magnética que tiene múltiples lecturas, son clonales, es la misma lectura clonada básicamente, y un chip de estos puede tener hasta 130 millones de pocillos, es decir, que podría alojar hasta 130 millones de lecturas. Eso después, todas esas lecturas cortitas, de no más de 150 pares de bases, en el caso de este panel, se mapea contra el genoma de referencia, y bueno, y a partir de eso se obtienen las variantes, ¿sí? Esto es lo que sale del equipo, ¿sí? Obviamente que el ser humano no lo puede entender, por una serie de algoritmos bioinformáticos, lo que se denomina pipeline bioinformático, se termina generando, por un lado, el llamado de variantes, que el llamado de variantes vendría a ser un archivo en el cual nos indica las diferencias que se han encontrado con respecto al genoma de referencia. Después nosotros tendremos que evaluar, digamos, y ahí interviene el ser humano, tenemos que evaluar y priorizar esas variantes según creamos o no que tienen que ver con lo que estamos buscando, en este caso con digamos, ligado a los tumores sólidos. Una vez que nosotros hemos seleccionado las variantes, para este proyecto se ha dejado constatado en la base de datos original de RedCap un metadato para que después la gente de bioinformática pueda extraer de los secuenciadores, de los servidores en realidad, no de los secuenciadores, de los servidores, la información necesaria para pasar al siguiente paso, que ya se los voy a mostrar. Bueno, esto es simplemente solamente para que vean, ya lo he mostrado en otras ocasiones, son las lecturas, cada uno de estas barritas grises son lecturas, y esto es el genoma de referencia, y vemos cómo cada una de las lecturas están mapeadas, y estos colorcitos significan los nucleótidos en los que se encuentra una variante. Entonces, a partir de esto y del llamado de variantes, nosotros hacemos la priorización. Acá, disculpen que salió un poco corrido, nos valemos de múltiples bases de datos, ¿sí? Y también, bueno, de la literatura. Y un poco para graficar lo que se hizo en cuanto al flujo de la información es esta, ¿no? Los datos clínicos a RedCap, los metadatos genómicos, esto es lo que les acabo de mencionar a RedCap. Los datos genómicos, si se fijan, van por atrás, van desde los servidores, se toman sobre este metadato y se integran directamente, y los datos de ancestría, ¿sí? También van a RedCap. El tema ya les voy a mostrar. En esta primera etapa, la parte de ancestría está más o menos por la mitad, así que les voy a mostrar la otra parte, que es lo que sí se pudo completar. Luego de la integración de datos, todo se sube a una plataforma de visualización que se llama cBioportal. Es una herramienta desarrollada por el Memorial Sloan Kettering, que es un centro digamos, oncológico muy grande de Nueva York.
Y bueno, esto es básicamente lo que les dije. Los datos genómicos y los datos clínicos se integran para poder ser visualizados. Esta plataforma, está disponible, este es el link, ¿sí? magenta.hospitalitaliano.org.ar/cBioportal, y ahí lo van a poder ver. Ya están cargadas 186 muestras, 186 pacientes, que sería la etapa 1, es esto de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos 186 casos. Tenemos más casos, tenemos más o menos 40 casos más que no están subidos todavía por una cuestión de tiempo, pero esto se sube y periódicamente se va actualizando la base y queda a disposición de la comunidad, digamos. Cualquiera puede entrar y puede revisarlo. Y ahora les muestro lo que se puede hacer. Bueno, los tipos de tumor que fueron seleccionados fueron pulmón, colon, melanoma, próstata, ovario, mama, endometrio, gliomas, tumores del estroma gastrointestinal, mesoteliomas, timo, tiroides, etc. Y la verdad que es un espectro bastante importante de tumores. Este es un poco cómo se ven los datos en cBioportal. Por un lado podemos saber el tipo tumoral, incluso podemos seleccionar si yo quiero quedarme solamente con los adenocarcinomas de pulmón o con los carcinomas de mama, etc. Tenemos el dato de los genes mutados con la frecuencia relativa de cada uno, y si yo me quedo solamente y quiero analizar solamente los carcinomas de pulmón, cliqueo acá y directamente me reanaliza, digamos, esa subpoblación. Podemos ver cuántas mutaciones por caso hay reportadas en modo global, y después otros datos como puede ser sexo, edad, cirugía del tumor primario, estadio, y esto es lo que les mencionaba, ancestría mitocondrial. Por ahora solamente se ha evaluado ancestría mitocondrial y más o menos en un poquito menos de la mitad de los casos. Esto, bueno, estamos esperando también. La pandemia ha generado algo de retrasos con respecto a esto, pero lo que esperamos es que, bueno, el año que viene se pueda terminar la parte de la ancestría mitocondrial y se pueda ir a la ancestría nuclear también. Esto es cómo se ven los datos clínicos. Podemos ver los pacientes por un lado y una serie de datos clínicos por el otro. Cada una de las columnas es una variable. Si nosotros nos corremos para allá, vamos a tener más variables. Después podemos entrar digamos, a cada uno de los genes y podemos revisar dónde están situadas cada una de las mutaciones reportadas y demás, como por ejemplo acá, yo entro al gen KRAS y veo que tengo 4 casos con KRAS mutado. Esta es la proteína KRAS y las mutaciones están acá, exon 2, codón 12, todas en el codón 12, y tenemos 3 G12C, ¿sí? Y una G12D, ¿sí? Después tenemos una serie de anotación que nos derivan directamente a bases de datos específicas de cáncer y otras anotaciones que tienen que ver con un poco cada una de las variantes encontradas en cada uno de los casos. Bueno, en cuanto a los objetivos, podríamos decir que 2 de ellos están cumplidos, por lo menos nos dejó bastante conformes porque teniendo en cuenta también los otros participantes del subsidio, nosotros fuimos uno de los casos que realizaron con éxito, llevaron con éxito por lo menos parte de los objetivos, realmente por cuestiones del dólar y demás del país, muchos de los otros proyectos no han podido prosperar, así que realmente nos puso muy contentos poder hacerlo. Y así que bueno, la puesta a punto, validación y ofrecimiento como práctica asistencial de la plataforma, eso ya está hecho. Digamos, el Comité de Nuevas Prácticas ya lo ha aceptado desde diciembre del año 2019, así que ya estamos hace casi un año
iba a decir hace 3, 4 meses, no, hace casi un año, haciendo de forma asistencial este panel, ofreciéndoselo a los pacientes. También tenemos este mapa de la accionabilidad genómica tumoral, que es la plataforma SIVA Bioportal. Lo tenemos disponible para cualquiera que quiera ingresar y esto se va a ir actualizando periódicamente. Y bueno, nos quedaría, que está acá en amarillo, terminar el análisis de ancestría mitocondrial y después, bueno, seguir con el nuclear, que seguramente cuando se reanuden las actividades de un modo un poco más normal, podremos completarlo. Así que bueno, simplemente para terminar, algunos beneficios de este proyecto para el hospital, bueno, brindar calidad asistencial, porque el panel está validado por CAP. Realmente se gastó mucho dinero en validar el panel, primero en la puesta a punto y después en la validación. Son paneles caros, es difícil de trabajar con ellos, pero bueno, una vez que uno le agarra la mano, lo pone a punto y luego, bueno, lo valida. Hay que seguir una serie de guías y recomendaciones. Y nosotros, bueno, el año pasado, esto yo lo mostré en otro lado, se gastó más o menos $70.000 en validación. Así que un poco para dimensionar digamos, el costo. Bueno, obviamente que también un beneficio está de la mano de investigación y difusión de los resultados, también formación e incorporación de recursos humanos, sobre todo becarios, que muchos de ellos se fueron a CONICET, algunos están en La Plata incluso. Después tenemos posicionamiento en el mercado, ¿sí? Porque, bueno, podemos procesar casos propios y derivaciones. No hay otro laboratorio en Argentina que lo haga de forma asistencial, o por lo menos no de esta forma. El competidor más cercano es Foundation Medicine, que está en Massachusetts, en Estados Unidos. También, bueno, se pudo incorporar, como lo mencioné, nueva tecnología, el nuevo secuenciador y el robot por medio del subsidio, que si no, no lo podríamos, o sea, no se hubiera podido haber hecho, ¿no? Y bueno, también algo interesante que parece una tontería, pero realmente me parece importante, es la formación de equipos transversales dentro del hospital, ¿sí? Muchas veces en estos proyectos se termina formando grupos de trabajo que después dan lugar a otros proyectos, ya sea de investigación o proyectos institucionales, ¿sí? O de reestructuración. Y por otra parte, bueno, se realizó el año pasado la jornada de medicina de precisión, un poco con el contexto del proyecto Magenta. Bueno, este año hubo algunos problemas, ya los conocen todos, pero esperemos que el año que viene se pueda volver a realizar. Así que bueno, estos somos un poco los que hemos trabajado en este proyecto. Seguramente falta más gente. Y bueno, también hay otros proyectos de tipo Magenta para enfermedades mieloides, para linfomas T, en biopsia líquida, para enfermedades neoplásicas pediátricas, etcétera, pero obviamente estamos esperando a nuevas convocatorias para poder acceder a subsidios. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Fede, muy lindo. No sé si nos escuchás. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo que quiera comentar con respecto al Ateneo? Acá te quieren hacer una consulta, te tenés que acercar así todos te pueden escuchar. Mi pregunta era si esto está dirigido a mutaciones... Perdón, yo soy... Sí. Soy Emanuel Bortolotto, R1, de acá de la Residencia de Bioquímica. Mi pregunta era si este proyecto está dirigido solo a mutaciones accionables en tumores primarios y no en recidivas también. Sí, en realidad sí, se utilizaron solamente los tumores al diagnóstico, acá. De hecho, en algún momento se discutió, pero era también todo un tema de integración de los datos que lo podía volver bastante engorroso, así que se decidió solamente incluir pacientes al diagnóstico
Y si bien está focalizado, digamos, en las mutaciones accionables, también, o sea, se han priorizado y seleccionado variantes en todo el espectro que cubre el panel. Y hoy, si vos entras a la plataforma, vas a encontrar todas las variantes que se han encontrado. Algunas no son accionables, y algunas sí. O algunas no son accionables todavía. Hay muchos trials, por ejemplo, yo recién mostré Carras, había 3 mutaciones que no sé si se acuerdan que decía G12C y una mutación que decía G12D. Bueno, la mutación G12C próximamente va a tener una droga, ya hay un trial que es muy importante, hay una droga de Amgen, que se cree que para fines de este año, principios del año que viene, se puede estar aprobando en Estados Unidos y para ya el 2022 tenerlo en Argentina. Es decir, que esto también es muy dinámico. Felicitaciones, Fede. Y como comentario, una de las ventajas que tuvimos con este proyecto Magenta o beneficio fue que pudimos adquirir los 3 freezers de menos 80 que van a permitir que inauguremos un biobanco en el hospital para esto. Y eso se pudo comprar gracias a este proyecto. Sí, tal cual. Eso yo creo que es súper importante porque, digamos, hoy en día nosotros estamos guardando los casos, digamos, lo que utilizamos para hacer el panel es una alícuota, pero se está guardando ADN y ARN de todos estos tumores y realmente nos damos cuenta de que eso vale oro, ese ADN y ese ARN junto con los datos clínicos, que ya lo tenemos volcados en los formularios de REDCap, vale oro. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo también y ir generando proyectos. A lo mejor no estamos en la mejor etapa del país, pero ir generando proyectos y ir haciendo como una cultura de cuidar mucho la muestra, de guardarla, de tenerla bien caracterizada. Bueno, ustedes en el Laboratorio Central eso lo hacen y ya tienen mucha experiencia, sobre todo con la parte de los ensayos clínicos y demás, pero para todo el hospital en general, porque no nos damos cuenta y por la sobrecarga de trabajo que tenemos todos los días, perdemos oportunidades de estar guardando material que vale oro. Esperá que acá te van a hacer otra pregunta. Hola, Federico, siempre tan interesante lo tuyo, es apasionante. No me quedó bien claro, por ejemplo, el paciente puede elegir hacerse este estudio, se lo sugiere el médico, plan de salud lo cubre, por ejemplo, las prepagas, ¿cómo es ese temita? Sí, está buena la pregunta. Bueno, lo que fue un poco el estudio fue algo retrospectivo, ¿sí? Eran casos viejos en general. Pero también hay una pata prospectiva en la cual vamos, digamos, sumando los casos asistenciales, los que realmente, digamos, se emitió un informe, un reporte diagnóstico. Los casos retrospectivos se usaron para validarlo y fueron como un poco los cimientos de la plataforma esa de visualización que les pude mostrar. Y después se fueron, una vez esto validado y aceptado por el Comité de Nuevas Prácticas, se fueron sumando de forma obviamente anonimizada los pacientes que se fue emitiendo reportes. El tema, por ahora, es una práctica que es privada. ¿Por qué? Porque ni plan de salud ni las prepagas lo quieren cubrir de forma contratada. Hay casos en los cuales amerita y realmente nosotros emitimos el presupuesto y la prepaga o la obra social los termina cubriendo. Incluso hace pocas semanas nos reunimos con la gente de plan de salud porque, digamos, los pacientes de plan de salud lo terminan pagando, pero obviamente que van y reclaman el plan de salud. Entonces, esto hizo también un poco que la gente de plan de salud también
venga, se siente con nosotros y empecemos a hablar en términos de costo-efectividad y demás. Realmente esto, digamos, en los tumores donde está súper, digamos, dirigido sería hoy en día a pulmón, eso es indiscutido, ya hay guías de... No quiero mencionar a los yanquis porque los yanquis le quieren hacer todo a todo. Ya hay guías de Estados Unidos, sí, pero lo importante es que el año pasado, no me acuerdo ya, perdí la noción del tiempo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, creo que fue el año pasado, que ESMO, que sería, digamos, la Sociedad Europea de Oncología Médica, Oncología Clínica, ya tiene unos guidelines en los que indican que hay que hacerle paneles de genes a pulmón seguro y que está recomendado para colon y para otro tipo de tumores, pueden ser tiroides, glioblastomas, etc. Yo creo que en nuestro contexto, para pulmón seguro, para colon, y podría ser, estamos medio ahí, realmente hoy en día para colon se estudian 2 genes nada más, se tendrían que estudiar unos 4 o 6 genes para elegir darle una droga que se llama cetuximab. Y después, bueno, estamos estudiando otro tipo de tumores, como pueden ser a veces las tiroides, que son tiroides iodoresistentes y que fracasan a otras terapias dirigidas, como sunitinib, lenvatinib, etcétera, y terminamos testeándolas para ver si tiene algún target terapéutico. Pero por ahora está un poco restringido. Realmente yo pienso que cuando bajen un poco los costos, porque esto sigue bajando, ¿sí? Y cuando algunas drogas que están en desarrollo hoy en día ya se pongan y estén a disposición en el mercado, yo creo que esto va a ser mucho más, digamos, va a estar a la orden del día y va a ser algo de rutina. Claro, pues yo me También, imaginaba eso, y si después te cubrían la droga, pues no sé si por nomenclador nacional o como te pueden llegar a dar, digamos, como el genérico y no tal vez la droga tan específica que necesitas, si te la dan o no después, no sé. tal cual, está pasando un poco eso. Esas drogas que yo mencionaba que son carísimas porque hay una inversión millonaria de la industria farmacéutica, después, con el paso del tiempo, también se van cayendo las patentes o se va haciendo ingeniería inversa y es como que las van copiando y entonces empieza a haber más oferta y los precios también bajan y las prepagas también acceden al testeo porque en realidad los beneficia. Hoy en día lo ven como una amenaza por los altos costos de estas drogas, pero creo que es una transición hasta que un poco bajen los costos en lo que es esta tecnología. También mencionar que mientras más pacientes testeamos, menor capacidad ociosa estamos dejando en los equipos, entonces es como, cada uno de los chips es como si fuera un colectivo. Si yo el colectivo lo lleno, me rinde mucho mejor el gasoil, básicamente, ¿no? Entonces, un poco va de la mano todo. El testeo más barato, las drogas más baratas, yo creo que van a hacer que esto también se vaya incrementando el número de pacientes que se testeen. Muy interesante, te felicito. Bueno, muchas gracias. Fede, acá en el Sí. chat, aparte de felicitarte mucho y decirte lo lindo del trabajo, viene una pregunta acá. ¿Tienen protocolos pensados para solo diagnóstico de patologías fuera de oncología, como patologías congénitas, por ejemplo? Bueno, realmente nosotros estamos un poco más, digamos, trabajamos un poco más en el área de oncología porque un poco este proyecto fue el que impulsó mucho todo esto y también porque el área, digamos, de conocimiento por ahí mía y por ahí el grupo de trabajo con el que estamos ahí trabajando en patología es más en la parte oncológica, pero sí hemos estado en contacto con otros grupos dentro del hospital, asesorándolos y, digamos, armando proyectos en conjunto
para otro tipo de patologías germinales. Así que, digamos, en ese sentido sí estamos abiertos. De hecho, también patología, si bien no es aplicable inmediatamente, pero lo que se está estudiando mucho y que estamos también nosotros involucrados es en el microbioma, a través del PUE, el proyecto de unidad ejecutora, que no sé si se enteraron, se ganó el subsidio de 5 millones de pesos hace muy poco tiempo, creo que hace 1 o 2 semanas. Digamos, estamos involucrados en otros proyectos, pero también, bueno, lo hacemos un poco también cuando nos vamos juntando y es un poco a demanda de cada equipo de trabajo y vamos armando. No está establecido una línea específica, digamos, de patologías congénitas, pero se puede armar tranquilamente. Bueno, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o comentario? ¿No? ¿Patricia? No, eso fue no, ok. Bueno, Federico, muchísimas gracias, nos gustó mucho a todos y todas. Los demás nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Fede. Acá, Bueno. para, ella me dice algo. Sí. Ah, sí, que ahora en media hora empieza un taller de búsqueda bibliográfica con Virginia Garrote. Los y las que se quieran sumar, vamos a estar acá. Bárbaro. Gracias, Fede. Bueno, gracias a todos. Cualquier cosa me escriben también. Acá te aplaudimos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, gracias.